aquí. Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a fumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tiene? Mejor aprende a sumar tú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio y hoy les traigo este video donde hablo sobre el tema el derecho de los trabajadores. Empezaré hablando sobre los antecedentes de este derecho. Antecedentes del derecho laboral durante la Edad Media. Durante la Edad Media surgió el feudalismo. Se basaba en grandes extensiones de tierra, cuya propiedad pertenecía al Estado o a la nobleza, y que debían, por tanto, pagar altos intereses para poder sobrevivir. De forma intermedia, entre los que cobran y los que trabajan, aparecían las actividades artesanales, quienes se movían entre ambos bandos, siempre con el miedo a parecer demasiado rico o demasiado pobre. En esta situación, es de todo impensable la formación de posibles sindicatos o de algún tipo de derecho laboral. Fue al final de la Edad Media cuando surge, gracias a la Revolución Industrial, una nueva ideología que viene a decir que la riqueza no solo se centra exclusivamente en tener o no propiedades de tierra. La Revolución Industrial nos enseñó que la riqueza no solo se obtiene por nacer en una familia noble, que en cualquier parte hay oportunidades de crecer, que las necesidades humanas pueden ser satisfechas, y gracias a ello uno puede enriquecerse. Y ahí nace el concepto del consumo. Antecedentes en México. El derecho del trabajo tiene su antecedente o fuente histórica en la Revolución Mexicana. Surge en base a la necesidad que se dio por la carencia o inexistencia de una relación laboral que en países como Europa ya existía. Al principio del siglo XX existían dos clases sociales. La primera era gente del poder público y la segunda de aquellos de la que únicamente contaban con su fuerza de trabajo. Estos segundos servían como trabajadores domésticos, en donde se les ocupaba desde quehaceres del lugar hasta labores agrícolas. La tienda de raya, que era para salvaguardar los intereses económicos de la clase pobre, no era más que una simulación en donde cada vez se les tenían más comprometidos. De ahí que esa presión de esa clase baja por sentirse marginadas despertó la necesidad de levantarse en armas y llevar a cabo la Revolución Mexicana. Una vez que se decretó el triunfo de la Revolución Mexicana, se instauró en Querétaro un Congreso Constituyente Provisional de Legisladores en donde tuvieron como objetivo principal hacer una constitución que abrogaran la Constitución de 1857. Esta nueva constitución debía sustentarse en las prioridades por las que se luchó en la Revolución, entre ellas el triunfo laboral, que constituyeran tribunales del trabajo, que se justificara la relación laboral, que se creara el salario mínimo, formación de sindicatos, etc. De ahí el logro, ganar como derecho del trabajo en la nueva Constitución, teniendo como antecedente histórico la Revolución de 1910. Ahora hablaremos sobre la Ley Federal del Trabajo y sus artículos. Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo número 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa. Artículo 3. El trabajo es un derecho, por lo que puedes realizar cualquier trabajo sin ningún tipo de discriminación. Artículo 4. Nadie puede impedirte que trabajes en donde tú desees, siempre que tu trabajo sea lícito.
Artículo 33. No importa si lo escribes, si haces una declaración, si se lo juras a tu patrón o si firmas un documento, no puedes renunciar a los derechos que marca la ley. Artículo 82. Todos trabajamos por dinero, y para la ley, lo que recibimos es un salario que es la retribución que el patrón te ofrece por trabajo. Artículo 84. Además de tu salario también debes sumarle, a lo que recibes, las comisiones, primas, prestaciones en especie, bonos o cualquier cantidad que se te entregue. Artículo 85. Bajo ningún motivo te pueden pagar menos del salario mínimo establecido, por lo que si alguien te ofrece menos por tu trabajo es ilegal. Artículo 86. La ley marca que si tienen el mismo puesto, el mismo horario y la misma productividad que otros trabajadores, tienen derecho a recibir la misma paga. Artículo 88. El patrón debe realizar los pagos cada 15 días. A menos que realices un trabajo operativo, en ese caso deberán pagarte semanalmente. Artículo 90. Las empresas deben ofrecer una cantidad mínima que conocemos como salario mínimo, y este debe ser establecido con la finalidad de que sea suficiente para las necesidades básicas de los empleados. Artículo 97. Si las autoridades te han impuesto el pago de una pensión alimenticia o has solicitado un préstamo a instituciones como el Infonavit, solo bajo estas circunstancias los patrones pueden realizar descuento de tu salario. Artículo 99. Por ningún motivo podrás aceptar trabajar sin recibir un pago, así como tampoco puedes renunciar a los salarios devengados. Artículo 107. Tu jefe podrá regañarte, llamarte la atención o incluso levantarte una carta administrativa, pero no podrá multarte, sin importar la causa. Artículo 61. Es algo conocido que todos debemos cumplir con nuestros horarios de trabajo. Sin embargo, la cantidad de horas que debes trabajar depende de la jornada, siendo 8 horas la diurna, 7 en la nocturna y para la mixta 7 horas y media. Artículo 63. Por cada jornada laboral continua, tienes derecho a mínimo 30 minutos de descanso. Artículo 66. Únicamente en casos increíblemente raros y extraordinarios podrás laborar más horas a las de tu jornada, y solo con autorización de tu jefe. No podrán ser más de 3 horas al día ni más de 3 veces a la semana. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Se divide en dos apartados, A y B. A, iniciativa privada. B, Estado de Constitución. Y este se divide en dos partes. Dogmática, están constituidos los primeros 29 artículos, que son las garantías individuales, y orgánica, donde están constituidos los artículos restantes. Otros derechos de los trabajadores son aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, prima dominical, días de descanso, licencia de maternidad, licencia de adopción, periodo de lactancia, licencia de paternidad y adopción, prima de antigüedad, prestaciones derivadas por renuncia, prestaciones que se generan por despido injustificado, participación de utilidades y seguridad social. Discriminaciones. Existen el acoso sexual, discriminación por sexo, discriminación por embarazo, discriminación por edad y discriminación por discapacidad. Lamentablemente, si la empresa para la cual usted trabaja es pequeña, es posible que no le aplique ciertas leyes de discriminación. Por ejemplo, Ley contra la discriminación por edad en el empleo. No se exige a empresas con menos de 20 empleados. Ley de ciudadanos con discapacidades. No se exige a empresas con menos de 15 empleados. Ley de derechos civiles. No se exige a empresas con menos de 15 empleados. Ley contra la discriminación por embarazo. No se exige a empresas con menos de 15 empleados tampoco. ¿Cómo hacer valer los derechos humanos laborales? Los derechos humanos laborales se pueden hacer valer a través de instancias pertenecientes a órganos de carácter legislativo, organismos jurisdiccionales o instituciones no jurisdiccionales, así como ante organismos y tribunales de carácter internacional. Las instituciones no jurisdiccionales son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos públicos locales de derechos humanos. Las internacionales serían la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los administrativos, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretarías del Trabajo en las entidades federativas. Los legislativos serían la Cámara de Diputados y Senadores. Las jurisdiccionales serían la Junta Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los derechos humanos laborales están en constante expansión en virtud del desarrollo económico de los países. Los habitantes de los estados que son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
pueden hacerlos valer a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la facultad de recomendar a los Estados miembros que informen las acciones que implementen para el respeto de los citados derechos. La función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos laborales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 2, fracción 10, especifica que se entenderán por asuntos laborales los actos u omisiones atribuibles a servidores públicos relacionados con el desarrollo de procedimientos sustanciados ante las autoridades del ámbito laboral. La competencia de la Comisión no comprende la facultad para conocer de los conflictos suscitados entre uno o varios patrones y uno o más trabajadores, o uno o más sindicatos, ni entre sindicatos y o trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autoridad o dependencia federal, estatal o municipal. Lo anterior está en concordancia con el artículo 123, apartado A, fracción 20 y apartado B, fracción 12, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de los cuales el conocimiento y resolución de los asuntos cuya materia sea un conflicto derivado de las relaciones de trabajo corresponde a los órganos jurisdiccionales laborales, federales o locales, según su ámbito de competencia. Gracias a todos por su atención. Espero el video haya sido de su agrado.